Economía internacional. Este video lo presentamos Olga Inés Buitrago Martínez y Juliana Garay Durán. En este video abordaremos temas relacionados con la productividad del trabajo de los países, definición de las ventajas comparativas y competitivas y realizando un estudio en varios factores de la economía internacional en el factor productivo. Las ventajas competitivas y comparativas en la productividad del trabajo de los países. Como definición de la ventaja competitiva, tenemos que es la capacidad de producir bienes y servicios a un menor costo de oportunidad. Eh, Podemos decir que en la economía de los países autosuficientes pueden producir hasta dos bienes o servicios o productos o especializarse en producir algunos y luego comercializar con el resto de los países. Como país ejemplo colocamos Portugal e Inglaterra. La ventaja comparativa consiste en capitalizar las fuerzas y no permitir que aparezcan las debilidades. Como definición de ventaja competitiva, tenemos que como característica es cualquier característica de una persona. Como definición de la ventaja competitiva, tenemos que es cualquier característica de una persona, empresa o país que la diferencia de otra, colocándole una posición de relativa superioridad para competir sobre los demás. La economía en un factor productivo. Se entiende por la ventaja en el papel que tiene la ventaja comparativa es la toma de decisiones del comercio internacional por el factor de producción que dispone un país y que solamente produzca dos bienes. La productividad del trabajo de cada país se puede expresar mediante el cálculo de requerimientos de trabajo por cada unidad que se produce. De esta manera se puede establecer comparativamente qué tan productivo es la fabricación de un bien en cada país. Las posibilidades de producir. Todos los países no tienen los recursos para producir un producto, una producción o un bien ilimitadamente, por lo cual tiene un límite en la capacidad de producir. Lo que quiere decir es que los países deben de escoger cuáles son los mejores productos que le dan mejor beneficio y puedan competir en los mercados mundiales. Lo anterior se puede definir como frontera de posibilidades de producción, que muestra la cantidad máxima de un bien u otro bien que podía producir un país y se dedicara a todos sus que podría producir el país si dedicara todos sus recursos limitados o producirlo de manera exclusiva. El comercio en un mundo con un factor productivo. Un ejemplo muy sencillo es los efectos que tiene el comercio entre países para un caso muy hipotético. Si cada país dispusiera solamente de un factor de producción, sirve para explicar de manera efectiva sobre los aspectos como que hace que la competencia internacional y el comercio entre países sean justos. Para afirmar que nuestro país cuente con dicha ventaja comparativa se requiere conocer los 4 requerimientos unitarios de trabajo y no de solo dos, como el requerimiento de trabajo de producción en nuestro país y el requerimiento de trabajo para la producción en el exterior. Cuando se da estas situaciones, que un país pueda producir una unidad de algún bien con menos requerimiento de trabajo que otro, se dice que cuenta con una ventaja absoluta en la producción de este bien, y el comportamiento del comercio entre los países no se puede basar únicamente en las condiciones de ventaja absoluta con que cada uno cuente, por lo tanto se debe tener una ventaja comparativa. Determinación del precio relativo luego del comercio. Entonces podemos decir en este tema que las condiciones de competencia perfecta en los países se dan de acuerdo a los precios de los productos comerciales en el mercado, es decir, por la interacción entre las fuerzas de oferta y demanda internacional.
pero al incluir en el análisis las condiciones de ventaja comparativa entre países, se debe ser un poco cautos, dado que no se podría llegar a conclusiones valederas si se tuviera en cuenta el precio equilibrio para un solo producto. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta la interacción entre los mercados de varios bienes. Las ganancias del mercado, del comercio. Cuando los países presentan diferencias en la productividad relativa del trabajo, es normal que cada uno de ellos opte por especializarse en la producción de ciertos bienes para luego intercambiarlos, obteniendo beneficio mutuo, ya que el comercio vendría a convertirse en una manera alternativa e indirecta para producir diversidad de bienes de manera más eficiente. Salarios relativos. Podemos decir que los salarios en los países desarrollados son comparativamente inferiores a los salarios de los países desarrollados. La explotación, por muy abstracto que sea, no podemos decir, no podemos afirmar que un salario bajo constituye una explotación si no conocemos cuál es la alternativa en el ejemplo. Los trabajadores extranjeros cobran mucho menos que los trabajadores nacionales. Sin embargo, si el extranjero no se dejara explotar y rechazara comerciar con nuestro país o insistiera en imponer un salario mucho más alto en su sector de exportación, lo que tendría es el mismo efecto. Los salarios reales serían incluso más bajos. Productividad y competitividad. Lo que hace viable y beneficioso el comercio internacional es la ventaja comparativa y no la ventaja absoluta. Esto quiere decir que la tendencia es a pesar que las posibilidades de poder exportar bienes depende de la ventaja absoluta con que cuente nuestro país. La realidad indica que la ventaja es competitividad se logra gracias a la mayor productividad de la industria nacional en comparación con la extranjera, pero también gracias a la tasa salarial de un país respecto a otro. Acá podemos ver una ventaja comparativa donde se pone de ejemplo un producto de celular de alta gama y una producción de electrodomésticos modernos. Podemos decir ahí que la ventaja en cuestión de comparatividad es de acuerdo a los costos bajos y que pues esto refleja es que cada uno tiene que ser especialista en su producto. Y también tenemos el ejemplo de la ventaja competitiva. El ejemplo de estos atributos pueden ser mano de obra alternativa calificada, calidad en los productos, servicios, innovación de tecnología, fuentes de energía de bajo costo, ubicación geográfica y demás. Bueno, las conclusiones del tema entre competitividad y comparatividad. Podemos decir que los productos están en el mercado y las personas o los países se acogen a ellos de acuerdo a la ventaja o de acuerdo a la calidad del producto. Otra conclusión que podemos dar del tema es sobre la competitividad de los productos. Estos se relacionan con el bajo costo del comercio internacional. Lo podemos ver como una ventaja también. Proceso innovador estratégico de un país o empresa en el comercio, en el mercado competitivo. Gracias.